Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a estar hablando del libro de Primera y Segunda de Samuel. El autor de este libro, pues no lo sabemos. Sabemos sí que una recopilación de todos los escritos por Samuel, así que su autor es anónimo, aunque algunos van a poner como Samuel su autor. La fecha del libro está en finales del siglo X antes de Cristo, al terminar el libro de los jueces y el tiempo de los jueces e iniciando la monarquía. Primera y Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento hebreo, pues realmente eran un solo libro. No habían dos libros, no había Primera y Segunda de Samuel. Primera de Samuel inicia hablando un poco acerca de toda la decadencia espiritual, porque realmente se está terminando el tiempo de los jueces, con el nacimiento del profeta Samuel. Luego el pueblo lo que hace sencillamente es querer vivir como los demás pueblos y pide un rey. Así que ese trasfondo histórico es muy importante. ¿Por qué? Porque vienen saliendo de un momento donde no hay gobierno para el pueblo de Israel y el pueblo hace lo que bien le parece. Primera de Samuel trata acerca del primer rey llamado Saúl y sobre el segundo rey llamado David. Segunda de Samuel habla exclusivamente sobre el reinado del rey David. Primera de Samuel habla sobre lo realmente crucial en el tiempo donde las personas pues sencillamente hacían lo que bien les parecía hasta que piden un rey, es decir, que inicia la monarquía en el pueblo de Israel. También pues sencillamente habla sobre la desobediencia de David y cómo no, sobre el surgimiento del nuevo rey llamado David, de donde viene Jesús. Segunda de Samuel inicia con todo lo que es el reinado de David. También incluye sus fallas, los momentos difíciles de la vida de David y que se convirtieron en momentos difíciles para la familia de David y para todo el reinado. El contenido de Primera de Samuel se enfoca en tres grandes hombres y tres grandes líderes. Samuel, el rey llamado Saúl y el segundo rey llamado David. Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Dios lo había tomado, ¿verdad?, entre los últimos de la tribu de Benjamín. La exigencia del pueblo de querer tener reyes como tienen las naciones fue el inicio del reinado de Saúl. El capítulo 13 de Primera de Samuel, el capítulo 15, habla ya sobre la debacle del reinado de Saúl y cómo Dios había preparado el corazón de un jovencito llamado David. A partir del capítulo 16 se muestra ya la historia de David y cómo Saúl persigue a este hombre ungido por Dios y cuál es el respeto del rey David para el ungido del Señor. Termina la Primera de Samuel con la muerte del rey Saúl a causa de la desobediencia de Dios y a través de la vida de un agageo, quien termina de matarlo. Segunda de Samuel inicia realmente ya con el reinado de David, aunque la historia del rey David inicia realmente en Primera de Samuel capítulo 16 y termina en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 11. Segunda de Samuel comienza con la muerte de Saúl y también con la unción de David en Hebrón como rey de Judá por 7 años y luego por rey en todo Israel por 33 años. Los dos reyes duraron cada uno 40 años en su sitio, ¿verdad? La parte divisoria del libro de Segunda de Samuel está definitivamente en el capítulo número 11, cuando David peca contra Dios, pues y toma en adulterio a una mujer llamada Betsabé. Pues después de los pecados, totalmente la historia de David cambia. ¿Por qué? Porque esos pecados destruyeron su familia. Pues el reino realmente tambaleó, toda la seguridad de su casa se fue al piso y las consecuencias y las transgresiones que hizo David no le tapó el Señor de ninguna manera.
Así que, pues sencillamente vemos 2 de Samuel termina cuando David compra la era de un hombre llamado Arauna Jebuseo y lo compró por precio, donde el día de hoy es el templo que conocemos, ¿verdad? El futuro templo de Israel que iba a ser construido luego por su hijo llamado Salomón. Primera de Samuel tiene varias características que son muy, pero muy diferentes a cualquier otro libro. Expone con claridad cómo eran las normas de Dios, ¿verdad?, para el sacerdocio. Así lo inicia. También registra el comienzo fundamental de lo que Dios había dicho acerca de lo que iba a ser la monarquía. Pues en este libro hay por primera vez referencia a compañía de profetas, que después algunos lo llamaron escuelas de profetas. También resalta la importancia del poder de la oración. Samuel, un hombre de oración, que para él el no orar por el pueblo sería prácticamente un pecado. Este libro está lleno de historias bíblicas famosas que usted recuerda. La oración de Ana para el nacimiento de Samuel, cómo fue desechado el rey Saúl, y quién no conoce la historia de David y Goliat. Si le sigo diciendo, realmente usted va a encontrar que es un libro apasionante por todas las historias que tiene, como la amistad entre Jonathan y David, y cómo David, siendo perseguido, ¿verdad?, por su rey, nunca topó su vida. Segunda de Samuel trata sobre lo que es el reinado de David, como lo hemos visto, los 40 años del rey David. Pero ¿sabes cuál es la característica especial de este libro? Es que este libro habla acerca de la falla del rey David o de los pecados del rey David y cómo esto fue ruina para su vida, su familia y su nación. Primera de Samuel registra acerca de 2 funciones en un solo hombre, ¿verdad? O hasta 3, como el caso de Samuel, que fue un juez, profeta y fue también sacerdote. En el Nuevo Testamento Jesús también, ¿verdad?, es el Mesías, es el sacerdote, es nuestro Salvador y cumple varias funciones. También en el Nuevo Testamento a Jesús se lo conoce como el Hijo de David, ya teniendo eso un título mesiánico, porque Dios había prometido que del linaje de David iba a nacer el Mesías. Así que el cumplimiento es muy grande realmente en el Nuevo Testamento. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Segunda de Samuel, pues se ve cómo Dios había preparado realmente un reinado. Tenía que ser completo. David había conseguido todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, de que le iba a dar la tierra prometida. Fue David quien la conquistó. El libro de Samuel, hablándolo como un todo, muestra definitivamente que cuando una persona, una familia o una nación se aleja de Dios, todo va mal en la vida. Y cuando las personas se acercan al Señor, lo que deben hacer es querer que Dios los gobierne. Pues algunos dicen que realmente el tema del libro habla acerca de la teocracia, ¿verdad?, y de la monarquía. La teocracia es el gobierno de Dios y la monarquía es el gobierno de un rey sobre todo el pueblo. Lo que nosotros necesitamos el día de hoy es ser gobernados por Él. La aplicación para nosotros es muy importante de este libro. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, aún hombres que Él amaba, tanto a Saúl como a David, cuando ellos se alejaron de Dios, pues sencillamente Dios hizo lo que tenía que hacer. Y aún Dios, cuando una persona está en un momento difícil de su vida de pecado, siempre lo llama al arrepentimiento. Dios no quiere esconder el pecado a nadie, sino que su pecado sea confesado para poder ser perdonado. El día de hoy necesitamos ser gobernados por Él. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 que el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Dejemos que Dios nos gobierne el día de hoy y que su palabra sea nuestra guía en todo lo que hacemos. Así que este mes de junio te invitamos a que te unas a nosotros y que te unas al lema del mes de junio, que es gobernados por Él. Que Dios te bendiga.